Saludos amigos y hermanos, qué bueno que pueden estar allí en este momento conectándose no solo mediante esta plataforma virtual, sino también conectándose con el Altísimo para mediante la oración y el estudio de su palabra seguir creciendo en la fe, seguir fortaleciéndonos en la gracia tal y cual es en nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo poder dirigirme a ustedes en este día. Hoy estamos cumpliendo exactamente un mes de las emisiones diarias de su programa Más cerca estoy. Así que tenemos razones adicionales para agradecer al Todopoderoso por la oportunidad que nos ha dado, la provisión que ha hecho diariamente para que podamos llegar hasta ustedes con este contenido. También agradecemos a Dios porque durante este mes de vigencia del programa, muchas oraciones han sido respondidas por la intercesión no solo que hacemos desde aquí, sino a la que cada uno de ustedes se unen con frecuencia, porque mucha oración, mucho poder. Hoy, para este día, tenemos un tema sumamente importante para estudiar. Es el tema que hemos titulado Desastres naturales, Dios o Satanás. Veremos en el desarrollo de la palabra, veremos en el desarrollo de la escritura, cómo se revela a la luz la verdad en cada caso. Hay episodios donde tendremos que profundizar, pero finalmente veremos la verdad en este sentido sobre los desastres naturales, si realmente son un castigo de Dios o si es simplemente una obra de Satanás. ¿Qué cosa es lo que nos dice la palabra de Dios? Al finalizar el estudio de hoy, seguro que estaremos sobre una plataforma firme y nuestra creencia estará basada en la santa palabra de Dios, en la palabra profética más segura. Antes de iniciar el estudio para este día, vamos a estar intercediendo en oración por las siguientes personas. Estaremos orando por Madeline Tiburcio y también de manera especial por su embarazo, para que el Señor pueda dirigir todo este proceso de gestación hasta tener el producto final del regalo divino que tendrá en su bebé. Así que por Madeline Tiburcio y su embarazo. Estaremos orando también por el hermano Ross. Vamos a estar orando de manera especial por la salud del hermano de Rosy también. La salud de él se llama Mario Martínez. Estaremos orando por su pronta y total recuperación. También estaremos orando por Stephanie Batista y la familia. Stephanie Batista y su familia, especialmente en lo que tiene que ver en el plano espiritual. También estaremos orando por Rosy Valera y familia y por su amigo Juan. También estaremos pidiendo al Señor. De igual manera estaremos orando por Mercedes Ramos y familia, también por la familia Heredia Pérez. Oraremos también por Jefté Bruni y su familia. También estaremos orando por Grecia Requeña, por Inés Rosario, por Keren y también por Mari. Vamos a estar orando también por Nancy Cruz y su hermana Celina. También vamos a estar orando por Spanish Ángeles. Oraremos también por Jacqueline Vélez, por Damaris García, por Dayana Guzmán, por Lady Rivas. También estaremos orando por Rosy Trinidad Valerio. De igual manera oraremos por Marisol Tobar, también por Erika Pérez, de igual manera por Ana Wilmore y Alberto. También estaremos orando por Angelina Batista. Especialmente ella quiere que presentemos gratitud al Señor por las oraciones que ha respondido en la salud, especialmente en la recuperación de su primo, que ya está para gloria del Señor recuperado en su salud. También estaremos orando por Ruth Rodríguez y también por su madre. A propósito, estamos hoy felicitando a Ruth por cumplir 23 años de feliz matrimonio junto a su esposo, junto a Julio César. Agradecemos al Señor por esa linda familia que está hoy celebrando de manera especial. Así que estos casos de oración intercesora, como también la gratitud que varios han expresado, la vamos a presentar al Señor en esta oración al inicio de nuestro programa Más cerca estoy. Oremos al Señor en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de interceder
no por méritos nuestros, sino por la sangre preciosa que Cristo derramó hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. En virtud de esos méritos, de esa sangre y del nombre que es sobre todo nombre, nos presentamos ante ti, Señor, con cada una de estas familias, cada caso, de forma individual, de manera colectiva, cada situación por la que se está pidiendo una intercesión especial. Queremos, Señor, que tú le asistas y que tu mano poderosa pueda obrar en el interior de esas vidas, de esas familias, de esos hogares. También, Señor, queremos agradecerte, expresar la gratitud por los casos donde la enfermedad había golpeado, pero tú has hecho la diferencia y la recuperación total de estas personas es un motivo para agradecerte y por eso testificamos hoy en día. También, Señor, queremos agradecerte por permitir ese 23º aniversario de esa pareja, de ese matrimonio que ha colocado como base la roca que es Cristo y hoy agradece por un año más de feliz unión matrimonial. Bendícele junto a sus hijos. También te damos gracias por permitirnos cumplir un mes ya en este espacio donde tú nos dices: más cerca estoy de ti, hijo mío, hija mía. Gracias por cada persona que ha recibido, recibe y ha testificado que ha sido de bendición el conocimiento de la palabra, el crecimiento en la fe por medio del estudio diario de las Santas Escrituras. Te rogamos, Señor, que sigas junto a nosotros y cada día podamos verificar cuán bueno y glorioso es Jehová para con nosotros. Sigue asistiendo a cada persona, abre nuestro entendimiento y guíanos en este importantísimo estudio para responder cada inquietud, cada pregunta que surja en la mente de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí. Gracias a los que se están conectando en este preciso instante también y están compartiendo para que otros reciban también la luz que viene de la palabra. Desastres naturales, ¿Dios o Satanás? Realmente muchas personas se hacen la pregunta, muchas personas tienen esa inquietud en su vida por saber quién es el autor de estos fenómenos naturales, quién está detrás, quién es el responsable, por qué con frecuencia ante estos desastres ocurren con frecuencia tantas vidas cegadas, tanto dolor, tantas familias fragmentadas. ¿Qué realmente es el sentido de todo esto? Queremos encontrar la luz y la respuesta en la palabra de Dios, donde de seguro la vamos a encontrar en estos instantes. Queremos ver también algunos casos extraordinarios de personas que en medio de esas situaciones de desastres han conservado la vida en forma milagrosa. Queremos comenzar por allí. De hecho, hay un caso en Asha Bibi, en Pakistán, a raíz del terremoto que ocurrió hace unos cuantos años atrás. Recordamos cómo esta mujer, Bibi, como es conocida mayormente, de unos 40 años, fue rescatada el 13 de diciembre del año 2005, después de 2 meses en que había quedado atrapada, producto de un terrible terremoto ocurrido allí en Pakistán, que algunos recordarán este episodio. 2 meses después de quedar atrapada, fue rescatada. Posiblemente ha sido la persona que ha durado más tiempo para ser rescatada y finalmente ha salido con vida de ese desastre. De igual manera, Evan Muniz en Haití, bien cerca de Santo Domingo, el país vecino, donde ante el terremoto que sacudió ese país en el año 2010, pues Evan Muniz, de solo 28 años de edad, fue encontrado por un equipo de rescate después de quitar escombros día, noche, y fue rescatado este personaje de solo 28 años después de durar 4 semanas sepultado producto de este sismo que había ocurrido. De igual manera, pues queremos recordar un episodio que ocurrió también en nuestro país,
en una región, especialmente en la provincia de San Pedro de Macorís, donde ocurrió una gran inundación el 24 de abril de ese año, cuando hace ya más de 20 años, pues ocurrió, como sucede con frecuencia en algunas zonas, donde un río que tenía años, décadas, sin buscar su cauce, de repente pues se retornó recobrando su territorio y pues mató a muchas personas. Ese desastre también provocó la conversión de algunas personas a raíz después de lo que había ocurrido. Recuerdo un caso específico, recuerdo el hermano Víctor, que llegó a ser el hermano Víctor, antes no pertenecía a la fe, después de salir tempranito a laborar para el lugar donde trabajaba, salió de madrugada y el impacto de todo esto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Entre las personas que perdió en ese siniestro a su hija, a su esposa y a su madre. Fue un impacto grande en su vida, pero recurrió a la persona que tenía que recurrir, recurrió a Cristo. Y ha sido un gran líder de nuestra iglesia en esa provincia a partir de ese instante. Ahora queremos visualizar en la palabra de Dios, queremos ver quién es el responsable de estas cosas cuando ocurren, a quién podemos atribuírselas, a ciencia cierta, porque muchas veces la gente da respuesta sin saber realmente qué es lo que está diciendo. Con frecuencia la gente dice, eso es obra de Satanás, otros dicen, Dios lo quiso así, fue voluntad de Dios, pero ¿qué realmente es lo que nos dice la Biblia para cuando expresamos alguna razón, cuando damos una declaración, no hacerlo atentando contra la voluntad de Dios, no sea repitiendo alguna mentira del enemigo, no sea atribuyendo una responsabilidad a quien realmente no lo está ejerciendo? Y para ello vamos a ir de inmediato a la Biblia, a ver, cuando ocurre un fenómeno de estos, por ejemplo los terremotos, vamos a ver esos casos en la Biblia. Y un primer caso que podemos ver está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 16, versículo 25. Allí está relatando el episodio donde Pablo y Silas, dos apóstoles del Señor, por estar predicando la palabra de Dios en Filipos, por echar fuera un demonio de una muchacha que estaba poseída, pues entraron en una situación embarazosa, fueron llevados hasta la cárcel, fueron encarcelados en una prisión fría, oscura. Y no conforme con esto, como le dieron la orden al carcelero, que eran presos de alta seguridad, lo llevó al calabozo de más adentro, dice la palabra, y les aseguró los pies bien en el cepo. Encadenados, aprisionados en esa celda fría y oscura, ellos no se rindieron. Comenzaron a alabar a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza. Y aunque parecía que el Señor guardaba silencio, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y miren lo que ocurrió. Dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los demás presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Note usted, aquí viene, impacta un terremoto, de tal manera que los fundamentos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y allí se desencadenaron un sinnúmero de episodios, como el mismo carcelero que viene corriendo pensando que se han ido los prisioneros, atenta contra su vida pensando que ya es un desastre, pero de repente Pablo clama y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y de ahí se deriva entonces la salvación tanto del carcelero como también de su familia. Pero aquí vemos este terremoto, entre lo que vamos a ver aquí en la Biblia, este primer episodio de un fuerte terremoto, ¿quién lo provocó? Y es interesante, aquí no hay que distanciar mucho para saber quién produce este terremoto, porque este terremoto simplemente abrió puertas y quebró cadenas. Este terremoto ocurrió para dar liberación, no provocó una víctima, no fue un siniestro que provocó daños en las viviendas circundantes, que dejó bajo los escombros a algunas personas, que dejó un saldo de heridos y muertos. No, este terremoto fuerte, tan fuerte, que los fundamentos de la cárcel, la zapata, todo se sacudía. Sin embargo, no ocurrió ningún desastre,
y lo que hubo fue liberación al romperse las cadenas y abrirse las puertas y ocurrir la liberación también del carcelero, que esa misma noche fue bautizado al creer a Dios, él y su familia, nos dice la palabra. Así que estamos mirando, estamos en presencia aquí en este episodio bíblico de un terremoto que quien lo provocó realmente fue el Señor. Pero estamos mirando también un detalle interesante, y es que solo dio liberación. Rompió cadenas, abrió puertas y abrió un corazón que hasta el momento estaba endurecido. Y noten entonces el próximo episodio bíblico, donde también encontramos que la tierra tiembla también para dar liberación. Así que este es otro terremoto directamente provocado por el Señor. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mire lo que nos dice la palabra. Mateo 27, 50 dice: Mas Jesús estaba en la cruz muriendo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y se le aparecieron en la santa ciudad a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Note lo interesante, este terremoto no solo dio liberación en lo que tiene que ver con los sepulcros que se abrieron, de donde saldrían muchos santos resucitados después de la resurrección de Cristo el primer día de la semana, sino que aquí hubo una liberación de corazones que hasta el momento estaban endurecidos, mientras estuvieron persiguiendo a Cristo, mientras le crucificaban, mientras repartían entre ellos las pertenencias de la indumentaria de Cristo. Todo eso estaban endurecidos, mientras guardaban también ahí ese lugar del Calvario. Sin embargo, cuando ocurrió el terremoto y los episodios, los elementos que acompañaron a ese terremoto, ellos fueron impresionados y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y claro, esa confesión no era casual. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estas personas estaban aceptando a Cristo, estaban confesando su creencia en Él como en el Hijo de Dios. Así que hubo liberación tanto de los cuerpos de santos que estaban en la tumba, como también de estos corazones que se arrepintieron al ver el terremoto. Note que el común denominador en estos terremotos producidos por el Señor es que lo que producen, valga la redundancia, es liberación. De ninguna manera un desastre, de ninguna manera pues producen la muerte de una persona, en ningún caso. Qué interesante. Y así como estas personas de las que habla el episodio bíblico, este grupo de santos que habían dormido, dice que se levantaron después de la resurrección de él. Mire lo que dice la Biblia, que ocurrió cuando Jesús resucitó, antes de despertar a ese grupo, que ya sus tumbas estaban abiertas, marcadas desde el viernes en la tarde cuando Cristo murió. Mire lo que ocurrió antes de que ellos despertaran de la tumba, antes de su efectiva liberación. Dice Mateo capítulo 28. Lea conmigo, Mateo capítulo 28, específicamente los versículos 1 al 3. Mateo 28, 1 al 3. Pasado el día, ya llegó el primer día de la semana, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Qué interesante la descripción que hace aquí Mateo en el capítulo 28 del 1 al 3. Un terremoto porque descendió un ángel.
ese ángel que vino a remover la piedra del sepulcro de Cristo en la mañana de la resurrección, antes de dar liberación de la tumba, no solo a Cristo, antes de dar liberación al grupo que dice Mateo 27, que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, otra vez fue marcado ese instante por un terremoto que provocó el Señor para captar la atención y despertar el interés en la verdad y dar sobre todo liberación, no para producir un desastre, no para cobrar vidas. Este es el tipo de actuación de Dios a través de los elementos de la naturaleza en el contexto de la gracia, en el contexto de la misericordia. Y qué interesante entonces, porque en ese mismo sentido dice el Salmo 68, versículo 7, Salmo 68, versículo 7, hablando acerca de la liberación que Dios hizo con su pueblo Israel en la antigüedad, cuando los liberó de Egipto. Mire lo que dice, Salmo 68, 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, Dios iba delante de su pueblo en forma de una columna de nube, así iba durante el día y como una columna de fuego durante la noche. Pero el Señor Jehová iba delante de su pueblo. Él es Jehová de los ejércitos y va comandando a su ejército. Dice el Salmo 68, 7, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Claro, en la liberación de su pueblo todo esto ocurrió. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí también, recuerden, en el monte Sinaí cuando llegaron, también tembló el monte delante de Dios, del Dios de Israel. Así lo dice el salmista. También en el Salmo 114, versículos 7 y 8, que lo conocemos sobre todo por un himno que frecuentemente se canta con estas palabras. Salmo 114, 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Todo eso provocó el Señor y con ese temblor libertó a su pueblo, con ese terremoto, no para provocar víctimas, sino para dar liberación a su pueblo. Cuando Dios interviene mediante algún fenómeno natural en el contexto de la gracia y la misericordia, es para dar liberación a sus hijos, para dar liberación a su pueblo. Y gloria a Dios por esa gran verdad que nos presenta la Biblia. Por eso, cuando el Señor Jesús, de hecho, esté por regresar a este mundo, la tierra temblará de nuevo. Mire cómo lo describe el apóstol en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces, sacudió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, falta una vez, aún una vez, y voy a sacudir no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ese gran terremoto de liberación ocurrirá en el gran tiempo de angustia, en el tiempo de la gran tribulación que se describe en la palabra, para, entre otras cosas, dar liberación a ese gran terremoto, dar liberación a aquellos que están en los sepulcros, a ese grupo del cual habla Daniel en el capítulo 12, versículos 1 y 2, cuando dice que Miguel se levanta y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso ocurrirá justamente en ese terremoto que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Miren lo que nos dice la palabra allí. Apocalipsis 16, versículo 17. Dice, el séptimo ángel derramará su copa por el aire, y saldrá una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo lo mismo en la cruz? También la tierra tembló, dijo, consumado es, o hecho es. Hecho está. Entonces habrá relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, dice Apocalipsis 16, 18, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, note cómo quiere despertar la atención, captar nuestro interés, dos expresiones en vez de una para describir el fenómeno, un gran temblor de tierra, y luego dice, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mire la conexión con lo que dice Daniel 12.1.
un tiempo de tribulación cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y en ese contexto dice aquí, Apocalipsis 16, 17 y 18, que habrá un temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En esa ocasión, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión. Así que habrá liberación en ese momento también, producto de ese gran terremoto. Con estos ejemplos, antes de pasar al próximo fenómeno natural, al próximo fenómeno que también es usado con frecuencia y que produce desastres en algunas circunstancias, podemos ver hasta aquí que los terremotos que producen destrucción, que son calamitosos para gran cantidad de la población, realmente son producidos, provocados por el enemigo, como vamos a ver en una declaración bien definida que aparece también en la inspiración. El enemigo causa desastres por medio de esos fenómenos llamados naturales, pero que estamos mirando que realmente son fuerzas sobrenaturales que operan desde atrás, como veremos también un ejemplo en breve. Pero cuando son terremotos que dan liberación, que rescatan vidas, que conmueven corazones y no tienen víctimas realmente de esa situación, son terremotos en los que interviene la mano de Dios, en la que intervienen los agentes divinos, definitivamente. Ahora, note usted otro tipo de fenómeno que también se describe en la Biblia y son de esos que tenemos que ver también continuamente. Aparte de los terremotos, grandes tempestades se levantan a veces, ciclones, huracanes, tornados, tifones, trombas marinas, diferentes tipos de fenómenos en el que el elemento destructivo es el viento. En ese sentido, note lo que la palabra de Dios también tiene que decirnos al respecto. Y vea lo que dice brevemente el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 13. Mire donde vemos este pasaje. Job capítulo 1, versículos 13 y también el 19. Dice la palabra: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Entre tanto que éste hablaba, dice el versículo 18, vino otro que le dijo: tus hijos, a Job, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo, estaban en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento, atención, un gran viento, cual si fuera un tornado, un huracán de repente, un gran viento vino del lado del desierto y golpeó contra las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Ya conocemos la historia de Job, ya la hemos estudiado en el pasado y sabemos quién estaba actuando. Era Satanás realmente. Y noten cómo produjo ese tornado o huracán que destruyó esta casa y mató a todos los siervos junto a los hijos de Job. Solo escapó uno para dar la noticia. Ese elemento destructivo tuvo también entonces como protagonista al enemigo de toda alma. En Mateo capítulo 8 vemos otro episodio donde se relata también la ocurrencia de una gran tempestad detrás de la cual podemos percibir al enemigo. Y note cómo lo vemos entre líneas, no de manera explícita, pero sí de manera implícita lo vemos. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, Mateo 8 versículo 23, dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Jesús se dirigía hacia Gadara, la tierra donde encontraría a los famosos endemoniados gadarenos. El diablo sabía que Jesús iba a ese lugar a dar liberación a esos hombres y a toda la región de Gadara, a toda esa región. Como el enemigo sabía el lugar y a la misión que se dirigía Cristo, provocó entonces en el mar algo para tratar de que no llegara, para tratar, si posible, de hundir la barca en que iba. Y dice la palabra, allí mismo en Mateo 8, versículo 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Note, cada vez que la Biblia utiliza estas expresiones para denotar que había un elemento sobrenatural, no era común. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Cristo dormía. Él tenía la paz de saber que Dios está al control
Tú y yo también debemos entender eso en cada circunstancia. Dios está al control y eso debe darnos paz. Y entonces dice la palabra que los que no estaban en paz eran los discípulos en ese momento. Estaban correteando de un lado para otro, buscaban instrumentos, recipientes para lanzar el agua al mar y descargar la barca. Vinieron sus discípulos y despertaron al Señor Jesús diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que la fe es directamente proporcional a, en los momentos de crisis, confiar en el Señor. Ahí se verifica la fe, porque es en la crisis donde se revela el carácter. Y entonces nos está diciendo que Jesús, levantándose en la barca con la firmeza y el porte divino, dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Jesús con los vientos y el mar que estaban encrespados? Los reprendió. Esta no es una actitud hacia los elementos naturales, es una reprensión, es una declaración ante los demonios que estaban provocando la situación. Por eso, desde que Cristo los reprendió, inmediatamente hubo calma. Los demonios huyeron otra vez a su lugar, fueron expulsados de esa situación. Así que efectivamente quienes habían levantado esta tempestad eran los demonios. Definitivamente Satanás está detrás de esos episodios. Note otro caso interesante. Y ahora vamos a ver la diferencia de cuándo es el Señor entonces que levanta alguna tempestad o que azota con viento. Y dice Jonás, una declaración que conocen muy bien todos o la mayoría, Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 4, recordamos que ya Jonás se había embarcado para huir a Jope. Y la huida de este profeta era por los prejuicios que tenía. No quería que si predicaba se arrepintiera un pueblo tan malo como era el pueblo de Nínive, sobre todo que su maldad la había descargado contra el pueblo de Israel. Y por eso en Jonás 1:4 dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. En algún momento, en algún instante, en algún estudio, vamos a ver con claridad solamente esa expresión: desató. Porque eso fue lo que hizo el Señor allí. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo entonces una tempestad tan grande, nota la expresión, cada vez que hay un fenómeno sobrenatural en medio de un evento que los seres humanos consideran como si fuera natural, pero realmente hay una fuerza sobrenatural detrás. La Biblia utiliza esa expresión: tan grande la tempestad en el mar que el barco estuvo a punto de romperse, pero no se rompió, porque como quien azotaba allí con esos vientos era el Señor el que estaba actuando, no iba a destruir vidas en lo absoluto. Así que vamos a ver de manera interesante este episodio antes de dar respuesta a algunas preguntas que están llegando allí. Así que mire bien, la tempestad casi rompe, pero casi no la rompió. No produjo ninguna víctima. Y ahí entonces sabemos cómo a Jonás hubo que lanzarlo por pedido propio al mar, y Dios había preparado allí un enorme pez que lo tragó, lo conservó y luego lo llevó a salvo, cual si fuera un submarino viviente, lo llevó hasta la playa, donde entonces lo depositó con vida. Todo esto posibilitó la liberación de este siervo de Dios, de Jonás, que estaba esclavo de lo que era precisamente, esclavo de lo que fue precisamente su prejuicio. No quería predicar, sabía que Dios era misericordioso, que si se arrepentían los de Nínive, Dios los iba a perdonar. Estaba siendo realmente prisionero de sus prejuicios, de sus ideas, y Dios quiso liberarlo. Y lo liberó de la huida en la que también habría emprendido su marcha, porque Dios es soberano en todo el universo. Así que de manera interesante, esa tempestad la levantó el Señor. Y note entonces Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Veamos este episodio también. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca,
y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas le eran por muro a la derecha y muro a la izquierda. El Señor provocó ese fuerte viento para que las aguas del mar abrieran un camino en seco por el que el pueblo de Israel pasara a salvo. Para dar liberación, Dios provocó este fuerte viento. No fue un viento sencillo, pero fue canalizado, dirigido especialmente por en medio del mar para hacer este camino, esta vía de liberación para su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que Dios interviene con un fenómeno de esto, con un terremoto, con un fuerte viento, es sencillamente para dar liberación, por lo que vemos en la Biblia. Pero no son estos episodios aislados, es la constante en la palabra de Dios. Vea también Génesis, capítulo 8, versículo 1. Libro del Génesis, en el capítulo 8, versículo 1. Cuando todavía las aguas del diluvio estaban cubriendo el planeta, dice la palabra, y se acordó Dios de Noé. Está usando una terminología humana, una figura literaria llamada como antropomorfismo, donde utiliza un concepto humano para explicar algo de Dios. Dice, se acordó Dios de Noé, pero no es que a Dios se le había olvidado Noé. Llegó el momento entonces de Dios actuar en una forma particular y se acordó, dice, también de las bestias, todo el ganado que estaban con él en el arca, pero estaban allí encerrados, una cuarentena que duró más de un año, encerrados en el arca. Y Dios hizo entonces pasar un fuerte viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, para que pudieran ya ser liberados de esa cuarentena que los encerró por más de 13 meses en el arca, producto del diluvio, para liberarlo, para que pudieran ya salir al aire, al ambiente, a la libertad del compartir otra vez y de también iniciar la producción. Por eso Dios provocó ese fuerte viento que hizo que las aguas decrecieran al redistribuirla en todo el planeta. Alabado sea el Señor. También encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 19, otro detalle interesante. Éxodo, capítulo 10, versículo 19. Cuando las langostas estaban actuando sobre el pueblo de Egipto, en algún momento entonces, por la intercesión de Moisés, Dios decidió dar una liberación de esa plaga y mire lo que ocurrió. Dice Éxodo 10, 19. Y el Señor cambió el viento, o sea, siempre los vientos están en alguna dirección, pero ahora el Señor pues tornó el viento de forma anormal en ese clima, en esa latitud. Dice el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó a todas las langostas. Imagine cuán fuerte tiene que ser esa ventisca, ese ventarrón, para llevarse a la cantidad de langostas que azotaban a toda la nación de Egipto. Y era una plaga, no eran 2 o 3. Así que un viento fuerte que se llevó las langostas y las arrojó dentro del Mar Rojo. Y ni una langosta, escuche, ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Hubo una liberación total. Esa es la especialidad de nuestro Dios. No hay otro como Él. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Ahora note una declaración interesante que aparece en detalle en el libro Conflicto de los Siglos. En el libro Conflicto de los Siglos, antes de ver algunas preguntas o inquietudes, mire lo que dice aquí, el libro Conflicto de los Siglos. Especialmente leemos lo que nos dice en la página 575. Grabe esa cita porque sé que tendrá que leerla, repasarla, ver el contexto una y otra vez. Conflicto de los Siglos, página 575. La inspiración dice allí: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos de la naturaleza para cosechar muchedumbres de almas que aún no están preparadas. Note que aún en los desastres que produce el enemigo tiene un objetivo claro. La mayor cantidad de víctimas, y en ocasiones todas, son de personas que no están preparadas espiritualmente. Ese es su blanco. Puede que por estar en alguna situación especial, alguno más tenga que sufrir, pero el objetivo principal del enemigo son aquellos, en lo que tiene que ver con muerte, no tanto el sufrir, pero con muerte, aquellos que no están preparados, porque el enemigo sabe que cuando concluye la historia terrenal de alguien, allí cesan sus oportunidades.
Allí concluye lo que fue la gracia y la oportunidad que se le dio en su paso por este mundo. Por eso dice el conflicto en la página 575 esto, que el enemigo obra por medio de esas calamidades para cosechar esas almas, para producir la muerte en almas que no están preparadas. Y sigue diciendo, Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Eso está en el conflicto de los siglos, página 575, cuando está hablando de los desastres en el tiempo de final de la historia. Dice aún más, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Note lo que está diciendo aquí. ¿Quién es que produce enfermedades y desastres? Las dos cosas. Al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Algunos, claro, y es lo que le agrada al enemigo, dice que son castigos de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que se vea como que son castigos de Dios, como que es un juicio de Dios, como que es la ira de Dios. Sin embargo, está diciendo que Satanás es quien obra mediante esas enfermedades y desastres para provocar la ruina de todas esas personas realmente. Y entonces, algunas preguntas que la persona con frecuencia se hacen en medio de estudios como este, ¿no será porque en verdad es Dios que causa todos los desastres para su gloria? No, no es la naturaleza de Dios. Recuerde que Dios es quien está al control, pero Dios es amor. Y aun cuando Satanás está actuando, no es que Dios está utilizando a Satanás para eso, no. Cuando Satanás provoca alguna situación, Dios puede sacar algo positivo de allí, porque Dios es todopoderoso, pero no significa que Dios y Satanás se ponen de acuerdo para producir algo, y no, en todo lo contrario. Así que aquí está diciendo que ahora mismo Satanás está obrando, dice la cita, ahora mismo está obrando. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en las grandes luchas de las naciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos destructivos. Así está diciendo. Dice la parte final de esta cita, Satanás mediante estos elementos y estas calamidades destruye las mieses casi maduras, pero no maduras, no han tomado la decisión. Las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Mire si no es lo que está ocurriendo. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres, mueren en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pondrá de luto, se marchitará, desfallecerá la gente encumbrada de la tierra. De manera especial, escuche lo que está diciendo, la tierra también será profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. La violación de la ley de Dios ha llevado como consecuencia que el enemigo sienta permiso para usar a esas almas, para usar grandes recursos en el mundo y producir todos esos desastres. Sé que algunos se están preguntando, algunos episodios en la Biblia, donde algunos juicios se manifestaron contra algunas personas específicas en algunos momentos de la historia. Eso lo vamos a estudiar próximamente y tendrá una respuesta que usted verá que es sumamente interesante. Por eso hemos dicho que todo este cuadro que estamos describiendo es en un contexto de la gracia y la misericordia. Pero ¿qué tal cuando concluye para un grupo, para una nación, para una ciudad o para el mundo la gracia o la misericordia? Ya eso es otro tanto y lo vamos a ver. Mientras tanto, ante toda esta situación, dice Salmo 46 en el versículo 1 lo que debe ser nuestra actitud en medio de los desastres, en medio de las calamidades que ya hemos visto que Dios no es el autor de ellas. Dice el salmista lo siguiente, Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, dice el Salmo 46, no temeremos, aunque la tierra sea removida en medio del terremoto, no temeremos, y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aún así no temeremos, porque Dios estará con nosotros, Dios está de nuestra parte. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Note entonces la forma de actuar de Dios en la historia a través de terremotos, a través de vientos, de tempestades. Hemos visto tanto en el ejemplo de lo que ocurrió en Filipos, allí en la cárcel, cuando vino el terremoto y produjo la liberación para los hijos de Dios, abriendo puertas, quebrando cadenas. Vemos también los terremotos que acompañaron la liberación del pueblo de Israel al salir de Egipto. Vemos los terremotos que acompañaron la liberación de los que estaban en la tumba cuando Cristo murió y la tierra tembló, y cuando Cristo resucitó y otra vez hubo un terremoto fuerte, y también hubo liberación de santos que habían dormido. Vimos también el terremoto que nos aguarda en el futuro, en ocasión de cuando la séptima copa sea derramada, y habrá un terremoto que dará liberación a aquellos que duermen en el polvo de la tierra, a ese grupo especial que estudiamos también en el tema de ayer, cuando se levantará Miguel. Vimos también cuando los vientos han azotado para retirar las aguas, como en el diluvio, para dar liberación a los hijos de Dios que habían estado encerrados en cuarentena. Ese es interesante porque nos recuerda la situación en que estamos nosotros ahora. Algún viento fuerte debe hacer soplar el Señor, si es su voluntad, para que también nosotros podamos ser liberados de las restricciones, del encerramiento en esta cuarentena, como hemos visto. También sopló un viento para dar liberación de los prejuicios y de las ideas que tenía Jonás. Tuvo el Señor que desatar ese fuerte viento. También cuando tuvo que liberar de las langostas. Pero vemos también actuando al enemigo, tanto con terremotos destructivos, donde mueren miles, y vimos las razones por las que Satanás produce esto. Es para causar la ruina de personas que aún no han aceptado la verdad. Por eso, cada vez que ocurre una calamidad, un desastre, tenemos necesariamente que pedir a Dios la oportunidad para seguir predicando, para seguir llevándole el mensaje de verdad. Es Satanás el autor de los desastres, donde hay víctimas, donde hay muerte, donde hay desastres. Cuando vemos que ocurre algún tipo de fenómeno de esto, que lo que da es liberación, que no causa desastre, allí podemos ver la mano de Dios, porque la Biblia nos está dando la certeza y la seguridad en medio de esos eventos, en medio de esos episodios. Qué interesante poder descubrir en la Biblia quién es realmente el autor de todo esto. Dios realmente es amor, es lo que nos dice la Biblia. Dios es amor, y como su naturaleza es amor, Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Por eso, cuando Él ha actuado con algún fenómeno natural, ha provocado liberación, ha provocado algún tipo de rescate para sus hijos, ya sea en el plano individual, en el plano personal y también en el plano grupal como pueblo. Dios actúa así en la historia porque Él es amor y no puede negarse a sí mismo. El autor de todo mal, el autor de los desastres, Satanás, quiere que nosotros culpemos a Dios, responsabilicemos a Dios, le facturemos los desastres y calamidades a Dios, porque así el carácter de Dios queda desdibujado delante de la gente, delante de las personas, que entonces temen y no quisieran acercarse a un Dios que es así. Pero nuestro Dios es amor, es un Dios que te invita a acercarte a Él, que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y es más, Él se acerca a ti en esta hora, así como lo hizo con Adán. No fue Adán que buscó a Dios, Dios salió buscando y llamando a Adán: Adán, ¿dónde estás? Dios se acerca a ti, y por eso cada día a esta hora te dice: más cerca estoy de ti, hijo mío, más cerca estoy. Es la palabra que Dios te dirige en esta hora para que no temas y para que sepas quién realmente está detrás de los desastres, de las calamidades. Es Satanás, el autor de todo mal, quien muy pronto Dios le pondrá punto final, acabará con el mal y el sufrimiento y no le dejará ni raíz ni rama. Por eso la Biblia dice: ay de la tierra y sus moradores. El diablo ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo airado. Por eso vemos lo que está ocurriendo. Pero Dios está al control. Ese Dios que es amor está al control. Y pronto le pondrá punto final. Mientras tanto, Dios te llama a que salgas de la zona de peligro y vengas a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Ven a Jesús, ven a sus manos, y ni siquiera el diablo podrá arrebatarte de las manos del Señor Jesús. Que Dios pueda bendecirte grandemente, amigo y hermano. Gracias por participar de este estudio, y gracias porque ahora también te unirás en oración para recibir la bendición del Todopoderoso.
Ahora estaremos orando por varias personas. Tenemos un listado de personas por las que queremos orar en esta parte final. También estaremos agradeciendo a Dios nueva vez por permitirnos cumplir un mes en este espacio, un mes completo, en medio de la cuarentena, un mes completo, llevando seguridad, fe y esperanza a cada amigo y a cada hermano y a todos aquellos con quienes se comparte esta verdad y este espacio. En esta oración de intercesión del final de nuestro programa estaremos orando por las siguientes personas. Estaremos orando por Mabel, estaremos orando también por Damaris Reyes y ella pide la oración por Abigail Constanza. También estaremos orando por Patti García. También estaremos orando por Spani Ángeles. Ella pide la oración por Katy Castillo. De igual manera estaremos orando por Sandra Amaya. Sandra Amaya también ha pedido la oración por su hijo Saúl, que tiene leucemia, y esperamos que el Señor pueda revertir pues el efecto dañino en las células, en su sangre, y pueda tener una pronta y total recuperación de acuerdo a la voluntad del Altísimo. También Sandra Maya está pidiendo por su esposo. De igual manera, Margarita Torres está siendo incluida en esta oración y ella pide la intercesión por su sobrino Fran Osvaldo. De igual manera estaremos orando por Vanessa Fermín. Igualmente estaremos orando por Yarlin Capellán y ella pide la oración por sus padres. De igual manera estaremos orando por Pedro Pablo y Glenny Rivas. De igual manera estaremos orando por la familia Minaya Guerrero. También estaremos orando por Edicta Rodríguez y también por los bioanalistas, aquellos que están también en la batalla allí junto a los médicos lidiando contra esta pandemia. También llevamos en oración a Ernestina, de igual manera a Odette Matos. Estaremos orando por Odette Matos. De igual manera, ella pide la oración por Henry, quien tiene cáncer, y esperamos que el Señor pueda manifestar su poder en ese sentido. También estaremos orando por Tony Tapia, y él pide la oración por su sobrino y por su esposa, que está en intensivo. La esposa de su sobrino se encuentra en intensivo y estaremos orando de manera especial. Tony Tapia pide esa oración. También estaremos orando por Aida del Villar. Bueno, Tony Tapia está orando por su sobrino, quien tiene la esposa en intensivo. Estaremos orando por Aida del Villar, y Aida del Villar pues también está solicitando la oración por algunas personas más. También estaremos orando por Elsa González, por Angélica García. Estaremos orando también por Carmen Giselle y la familia Rivas Ovalle. También estaremos orando por Edgar Saldaña, por su hogar. También estaremos orando por Ramón Santana y su familia. Por todas estas personas estaremos orando en una forma especial. Vamos a orar por estas personas, por cada uno de estos casos, por esta familia, y también estamos incluyendo ya en la parte final a Karina Collado. También estaremos orando por ella y por cada oración que sé que tienen en su corazón en esta hora. Pueden seguir enviando sus peticiones que serán incluidas también en la oración de mañana. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre siempre. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por los puntos, por los conceptos y las ideas que han sido aclarados por tu santa palabra en esta hora. Gracias por cada persona que no solo recibe la luz, no solo decide ejercitar su fe, sino también compartir esta luz, ser un canal de bendición para otros. Señor, ve y protege a esas personas que están pidiendo protección especial en centros de salud, en los laboratorios, en situaciones de alto riesgo. También te rogamos por las personas que están en intensivos en estos momentos, que necesitan una intervención rápida en su vida, un toque divino que pueda revertir la situación que le aqueja. También te rogamos por sus familiares, aquellos que tienen que estar lidiando con esta situación, que tienen que estar también haciendo diligencias en lugares también con alto riesgo. Protégele, que tu mano protectora esté sobre ellos. También te pedimos por los hogares, por las personas que han solicitado oraciones especiales por casos individuales específicos. Visita a cada una de esas personas. También te rogamos, oh Señor, en esta hora, te rogamos que recibas nuestra gratitud por permitirnos cumplir un mes en este espacio más cerca estoy. Gracias por cada colaborador, por todo el equipo, por cada persona que ha puesto un granito de arena, por cada persona que se ha ofrecido voluntariamente a ayudar, a colaborar.
que tu bendición repose en forma abundante sobre cada una de esas personas y sobre cada amigo y hermano que también con su presencia y compartiendo hace posible que sea una realidad este espacio donde tú nos dices, más cerca estoy. Permítenos, Señor, el próximo domingo estar de nuevo reunidos a esta hora y danos tu bendición en el santo sábado que se acerca, que mañana reposemos conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, nos vemos el próximo domingo con el espacio, la edición especial de preguntas y respuestas. Sigue enviando sus preguntas que tendrán ese día respuesta en el nombre del Señor. Dios le bendiga.